Mi nombre es Yonderlis Machado. Les voy a hablar sobre las generalidades de las tecnologías de la información y comunicación. Las tecnologías de la información y comunicación, también conocidas como TICs, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarlas de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. ¿Qué son las TICs? Se denominan tecnologías de la información y las comunicaciones en adelante TIC, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes, texto y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnéticas. ¿Cuáles son las características de las TICs? Las tecnologías de información y comunicación tienen como características principales las siguientes. Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de comunicación. Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa, ya que la hace más accesible y dinámica. Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización implica un futuro prometedor. Se relacionan con mayor frecuencia con el uso del Internet y la informática. Afectan a numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. En América Latina se destacan con su utilización en las universidades e instituciones, países como Argentina y México, en Europa, España y Francia. Las principales nuevas tecnologías son Internet, robótica, computadoras de propósito específico, dinero electrónico. Resultan un gran alivio económico a largo plazo, aunque en el tiempo de adquisición resulte una fuerte inversión. Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus propios medios, es decir, potencian la educación a distancia, en la cual es casi una necesidad del alumno poder llegar a toda la información posible, generalmente solo con ayuda mínima del profesor. Características e implicaciones. Se consideran como características de las TICs interactividad. Las TICs que utilizamos en la comunicación social son cada día más interactivas, es decir, permiten la interacción de sus usuarios, posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos para actuar como participantes. Instantaneidad. Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido y casi de manera instantánea. Hola, mi nombre es Ingasbet y yo les vengo a explicar un poco sobre los recursos tecnológicos. Los dispositivos tecnológicos se han convertido en herramientas indispensables en nuestra vida diaria, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Cada uno de ellos ofrece funcionalidades y características únicas. Como primer ejemplo de nuestros recursos y dispositivos tecnológicos tenemos a la computadora de escritorio. Ella cuenta con unas características similares, como que su diseño es más robusto y menos portátil, tiene mayor potencia de procesamiento
y de capacidad de almacenamiento, y tiene unas amplias opciones de personalización y expansión. ¿Cuál es el uso que le damos a las computadoras de escritorio? Bueno, ellas mayormente son para las tareas que requieren de gran capacidad de procesamiento, como la edición de video, diseño gráfico y los videojuegos. También son para las pequeñas empresas y redes domésticas, y también tiene un uso intensivo para las aplicaciones productivas, y también cuenta con un software especializado. También como segunda opción o como segundo recurso dispositivo tecnológico tenemos la laptop. Ella es similar a la computadora de escritorio, pero ella tiene menor potenciamiento de procesamiento, pero lo suficiente para las tareas. También ella es un diseño más ligero, también portátil, pero más ligero. Y también cuenta con acceso a internet. ¿Ella para qué la utilizamos? Bueno, también para hacer las tareas y para el estudio académico, para el trabajo remoto y para la movilidad. Y por último, también la utilizamos para el contenido multimedia. Luego de esta opción tenemos el teléfono móvil. ¿Para qué nos sirven los teléfonos móviles y cuáles son sus características? Bueno, las características del teléfono móvil, tiene una pantalla totalmente táctil, también es portátil y tiene gran capacidad, no más que la computadora ni la laptop, pero sí tiene suficiente capacidad de almacenamiento igual pues. Y ella también sirve para investigar las tareas académicas, tiene acceso a internet para las fotografías, videografía, contenido multimedia como videos, música, videojuegos y etcétera de cosas. Por última opción o por último recurso tecnológico tenemos la tablet. La característica de ella son similares a las de un teléfono y una laptop, ya que su diseño lo hicieron parecida a ellas dos. También tiene una batería integral por móvil, también tiene una gran conexión a internet, y bueno, su uso también es específicamente iguales a los de aquellos, pero ella tiene mayor capacidad de procesamiento que la de un teléfono. También sirve para los juegos, correos electrónicos, investigar, todas las tareas académicas. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Karen Freites y les voy a hablar sobre las unidades de medida de almacenamiento. Las unidades de medida de almacenamiento son las medidas utilizadas para expresar la cantidad de datos que se pueden almacenar en un dispositivo. Estas capacidades están expresadas en bits, siendo el bit la mínima unidad de medida de almacenamiento en una computadora. Su valor es de 0 o 1. Debido a que son tan pequeños, rara vez se utiliza para trabajar con datos. Es por esta razón que se enlazan en grupos de 8 para formar un bit. El bit es la unidad de medida básica para el almacenamiento de datos. Se pueden almacenar tanto como 256 combinaciones de 0 y 1. Se usa B minúscula como abreviatura de bits, mientras que una B mayúscula representa el bit. Una distinción importante es que un bit es 8 veces más grande que un bit. A continuación les voy a describir cada una de las unidades de medida. Empezamos con el bit. El bit es la unidad mínima de la información, cuya abreviatura proviene de binary digits. Esto quiere decir dígito binario. Seguimos con el bits. Equivale a 8 bits. Con 2 bits guardas o procesas una letra. Este se usa para medir la capacidad de almacenamiento de archivos y dispositivos electrónicos. Seguimos con el kilobyte. Este lo conforman 1024 bits.
Comúnmente se usan para medir la capacidad de almacenamiento de archivos pequeños, como un documento de texto. El megabit equivale a 1024 kilobytes. Este se emplea para medir el almacenamiento de archivos grandes como imágenes o canciones. El gigabyte es igual a 1024 megabytes. Este se suele usar para determinar la capacidad de almacenamiento de un USB. Este se utiliza para medir la capacidad de almacenamiento de dispositivos grandes tales como discos duros. Por último, también tenemos el terabit. Este lo componen 1024 GB y determina la capacidad del almacenamiento de un disco duro. También se utiliza para describir la capacidad de almacenamiento de dispositivos masivos, como servidores y discos duros. Es importante conocer sobre las unidades de medida de almacenamiento. Esto nos ayuda en el momento de elegir un dispositivo electrónico o gestionar archivos digitales. Por otra parte, también les voy a hablar sobre los software de almacenamiento libre, también conocidos como software de código abierto. Este respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de modificar, copiar, distribuir y mejorar un software. A continuación les voy a decir las 4 libertades que posee este software libre. 1. Libertad de ejecutar un programa como se desee. 2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa. Y también se puede cambiar para que el software haga lo que uno quiera. 3. La libertad de distribuir copias para ayudar a otros. 4. Libertad de distribuir copias de versiones modificadas a PC. Como software libre, podemos dar un ejemplo del sistema operativo GNU o Linux, o simplemente núcleo Linux. Estos forman parte de la afinidad de aparatos electrónicos y, por supuesto, ordenadores personales, así como la mayoría de grandes supercomputadoras que existen actualmente. Hola, mi nombre es Eugenia Escalona, les vengo a hablar sobre los tipos de almacenamiento. Pero primero le voy a dar una pequeña definición de qué es un almacenamiento. Consiste en la conservación de las informaciones empleando una tecnología específicamente desarrollada para mantener los datos que se encuentran accesibles, siempre y cuando sean necesarios. Tipos de almacenamiento. Almacenamiento de datos en la nube. Está basado en redes de computadora. En cuanto a los datos, estos se alojan en uno u otros servidores de forma virtual, que por lo general son proporcionados por terceros. Esta forma de almacenamiento fue ideada en los años 1960. Segundo tipo de almacenamiento. Almacenamiento de datos en la red. NAS es el nombre dado a una tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un computador o ordenador. Servidor son con computadoras personales o servidores, clientes a través de una red, normalmente TCP o IP, haciendo uso de un sistema operativo optimizado para dar acceso con los protocolos CIFS o NFS, etc. También se podría considerar un sistema NAS a un servidor Microsoft Windows o Linux, etc., que comparte sus unidades por red, pero la definición suele aplicarse al sistema específico.
Muchos sistemas NAS cuentan con uno o más dispositivos de almacenamiento para incrementar sus capacidades totales. Tercer tipo de almacenamiento: almacenamiento de datos de objetos, también conocido como almacenamiento basado en objetos. Es una arquitectura de almacenamiento de datos que maneja los datos como objetos, al contrario que otras arquitecturas de almacenamiento, como los sistemas de archivos que manejan datos con una jerarquía de archivos, y como el almacenamiento de bloque que maneja datos como bloques. Dentro de sectores y pistas, el almacenamiento de objetos puede ser implementario en múltiples niveles, incluyendo el nivel de dispositivo de almacenamiento, de objetos, el nivel de sistema y de interfaz. El almacenamiento de objetos se utiliza para propósitos como almacenar fotos en Facebook, canciones en Spotify o archivos en servicios de colaboración en línea como Dropbox. Cuarto tipo de almacenamiento: almacenamiento de datos de archivo, también denominado almacenamiento a nivel de archivo o basado en archivo. Es una metodología de almacenamiento jerárquico que se utiliza para organizar y almacenar datos en el disco duro de sistema o un dispositivo de almacenamiento conectado a la red NAS. En el almacenamiento de archivos, los datos se almacenan en un archivo. Los archivos se organizan en carpetas y las carpetas se organizan en una jerárquica de directorios y subdirectorios. Y por último, el tipo de almacenamiento de bloque. Es una tecnología utilizada para almacenar archivos de datos en redes de áreas de almacenamiento SAN o entornos de almacenamiento basado en la nube. El almacenamiento en bloque divide los datos en bloques para luego almacenarlos como piezas separadas, cada uno como un identificado. La SAN coloca esos bloques de datos donde sea más específico. Eso significa que pueden almacenar esos bloques en diferentes sistemas y cada bloque se puede configurar o proporcionar para que funcione como fuente y sistema de operativo. Y por último, el tipo de almacenamiento de datos definido por software. Es un enfoque de gestión de datos en el que los recursos de almacenamiento de datos están desligados del hardware de almacenamiento físico subyacente y por tanto son más flexibles. Dispositivo de almacenamiento local y en la nube. El almacenamiento de dispositivo local es el proceso de almacenamiento de datos digitales en dispositivos de almacenamiento físico, como una unidad de disco duro, HDD, unidades de estado sólido, SSD o dispositivo de almacenamiento externo. Dispositivo de almacenamiento en las nubes. Es el proceso de almacenar datos digitales en un espacio en línea que tiene múltiples servidores y ubicaciones. Generalmente es mantenido por una empresa de hosting. Los servidores en las nubes son más populares porque permiten a muchas empresas acceder al software de la aplicación sin necesidad de invertir en software y hardware. Otro beneficio incluye escalabilidad y eficiencia. Todas estas ventajas permiten a las organizaciones centrarse en otros aspectos relevantes, como el desarrollo de productos y innovación. Esto fue todo. Muchas gracias.